Los seres humanos siempre hemos luchado por sobrevivir a partir de satisfacer las necesidades primarias, pero este siglo XXI se había caracterizado porque ese consumo se cambiara hacia otros satisfactores en el cual nos había llevado a adquirir enfermedades que asola a la población. Pero pese de ser preocupante para la salud pública, no habíamos enfrentado un problema de salud como el que estamos viviendo en este año 2020. Un virus que nos ha llevado a quedarnos en casa, aunque las consecuencias económicas, laborales, sociales no se observan en la mayoría de la población, empieza a hacer estragos con la pérdida de empleos, cambiar las estrategias laborales en algunos rubros, cierre de fuentes de empleo. En el aspecto económico, la Organización de las Naciones Unidas dice que en este 2020 la economía mundial va a caer en 1.9% y que está haciendo mayores estragos en el sector de servicios y que es necesario diseñar paquetes físicos y que será necesario diversificar paquetes de medidas de estímulo fiscal para minimizar la recesión económica. Es necesario proteger la vulnerabilidad de las sociedades ante la recesión económica para mantener el crecimiento y estabilidad financiera. Para muchos estudiosos, la economía más golpeada será América Latina, y que en este aspecto tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial deberán de rediseñar los paquetes financieros para tener menor impacto en las deudas que tienen estos países. En el caso particular de México, no se puede cuantificar aún el daño económico. Sin embargo, se espera que esta recesión económica tenga impacto también en México por la caída de los precios del petróleo, la alza del dólar, el cierre de las empresas, la falta de estímulos fiscales, la falta de un programa de rescate económico para las pequeñas y medianas industrias. En los aspectos sociales, en este momento, el impacto más grande que ha tenido es el hecho de no socializar. El hecho de que la gente esté en casa, las personas no salgan más que lo mínimo para satisfacer y comprar lo más elemental para poder sobrevivir. En el aspecto social en México aún no podemos hablar de cifras y números sobre los estragos de esta pandemia. Sin embargo, podemos establecer que las medidas de seguridad que se están dando podrían ayudar a que el impacto sea menor. Sin embargo, todo va a depender de nosotros, los individuos, para poder salir adelante. En esta pandemia que estamos viviendo, todos deberíamos seguir a las instituciones oficiales para poder establecer las medidas necesarias y precautorias para evitar enfermarnos y salir más adelante de esta pandemia. Ahora, con respecto a los medios de comunicación, en esta pandemia, en esta cuarentena, es necesario repensar también cómo los medios de comunicación han afectado o cómo han modificado más bien algunas de las prácticas que tenemos. Así, por ejemplo, en la cuestión de la educación, podemos ver que ahora tomamos clases en línea. Esto puede ser un beneficio o también puede cambiar la cuestión de las prácticas pedagógicas, porque podemos ver, si bien algunas cuestiones benéficas, también podemos ver las deficiencias que en algunos casos algunos profesores, como también alumnos, pueden tener. Entonces, estas prácticas han permitido que ahora podamos usar los medios de comunicación para tener la escuela desde casa. Sin embargo, también hemos de recordar que no todos tienen ese acceso a estos medios de comunicación, que en este caso podría ser el internet. Entonces también esto está afectando. Me parece muy importante mencionarlo. Y también en el caso de las prácticas en el trabajo, el home office, como también se conoce, el trabajo desde casa, es muy importante mencionarlo porque esto ha permitido que muchas personas que pueden laborar desde casa vean los beneficios de estar trabajando desde lejos, ¿no? En este caso desde su casa, como mencionaba, y cómo es que estos beneficios pueden repercutir en la salud física, mental y psicológica de las personas, porque precisamente ahora pueden dedicar un poco más de tiempo a la casa, a la familia, a uno mismo, realizar las labores que uno desea. Eso también le permite, y también la eficiencia se mantiene en las cuestiones de las grandes empresas, de las pequeñas empresas. También esto funciona porque el trabajo se sigue realizando, se siguen tomando las medidas de contingencia y pues el trabajo todo y la salud también sigue fluyendo. Eso es muy importante. Sin embargo, en cuanto a las cuestiones también de los medios de comunicación, me parece que es muy importante mencionar que
a raíz de que los medios son precisamente de eso, de medios de comunicación, se dedican también a llevar información que nos puede servir. Sin embargo, ha sucedido también algunos casos donde esta información no es verdad. Entonces hay muchas falsas noticias que también los medios de comunicación han realizado, no solo los medios de comunicación tradicionales como la radio, la televisión, sino también los nuevos medios que están en auge, como el internet, las redes sociales. Se ha dedicado a llenar mucha información falsa. Entonces tenemos que tener cuidado al uso de los medios de comunicación, sí con la escuela, sí con el trabajo, pero también a la hora de adquirir información. Me parece que es muy importante que la gente tome sus medidas, que pueda prever y que sea precavido, ¿no? Que no creamos todo lo que escuchamos, todo lo que leemos, y que precisamente ya teniendo el internet a la mano podemos verificar cuál es la información que es verídica, y a partir de eso tomarla en cuenta. Obviamente, la actual pandemia no es la primera que existe en la historia. Sin embargo, es interesante considerando el momento histórico en la que está pasando. En nuestro mundo globalizado, con sus economías cada vez más interconectadas, los vuelos internacionales juegan un papel crucial. Por lo tanto, la propagación de esta enfermedad fue muy acelerada, en gran medida gracias a estas cuestiones. Por otra parte, es interesante ver, por un lado, algunos críticos y periodistas han aprovechado la oportunidad para enaltecer la forma de gobierno que existe en China, aprovechando la importancia que tuvieron las formas de vigilancia que el Partido Comunista Chino practica con su gente en la superación de una situación de contingencia en el país oriental. Me parece que por momentos, estas observaciones dejan de lado el hecho de que dicha vigilancia representa también una forma de violencia de Estado practicada por el gobierno de dicho país. Del otro lado de esta batalla ideológica se encuentran las personas que señalan que una epidemia o una situación de pandemia no debe detener el curso laboral y del mercado, que lo que se necesita es que las empresas sigan operando y que la gente siga produciendo. Por momentos parece que las personas que hacen esta clase de declaraciones ponen a la productividad y a la circulación de productos muy por encima de la vida y la salud pública. Esta situación de pandemia nos ha permitido ver dos caras del mundo empresarial. Por primer lugar, los empresarios que no dudaron en emprender medidas sanitarias y cuarentenas para sus trabajadores, y por el otro lado, los empresarios que hasta hoy en día se muestran renuentes a hacer esta clase de acciones, subrayando una especie de filosofía en la que una enfermedad no puede detener la producción y el trabajo, que estas cuestiones se encuentran muy por encima de un problema de salud. De este modo podemos ver cómo la pandemia no solo se trata de un problema biológico, sino que es una situación que trastoca también escenarios de política, sociedad y cultura. En la vida cotidiana, por ejemplo, se puede observar el surgimiento de nuevas formas de racismo y discriminación hacia las personas que vienen de Oriente o hacia los inmigrantes, señalando que estos son en todo caso los culpables de la situación que se experimenta. Eso sin hacer mención de las agresiones que han sufrido médicos y enfermeros de todo el mundo por parte de transportistas y diversos prestadores de servicio, alegando que atenderlos los pone en una situación de riesgo de contagio. Este miedo es bastante paradójico porque son los médicos y los enfermeros quienes se encuentran realizando las principales acciones sanitarias que en todo caso pueden llevar a la superación de esta contingencia. De este modo podemos observar que, aunque mucha gente se encuentre en sus casas haciendo cuarentena, la pandemia se ha convertido también en escenario de ciertas disputas sociales, políticas e ideológicas. Todos tienen un propio punto de vista, un horizonte desde el cual contemplan la pandemia. Creo que también es importante señalar las muestras de solidaridad que han emprendido muchas personas en su vida cotidiana. Si bien es cierto que estas situaciones que hacen tambalear nuestra vida diaria suelen generar ciertas rencillas y batallas ideológicas entre la gente, también se puede ver el mejor lado de la humanidad, personas que se muestran atentas con los médicos
enfermeros y realizan toda clase de acciones dirigidas a ayudar a la gente ante esta situación, especialmente a las personas que menos posibilidades económicas tienen. Incluso acciones aparentemente pequeñas como la iniciativa ciudadana de consumo local, en la cual se resalta la importancia de comprar productos alimenticios en negocios locales, pueden dejar ver el lado más solidario de nuestras sociedades. De este modo se puede ver que la pandemia es siempre un prisma de situaciones. Tiene muchas caras, muchos rostros, y cada quien desde su contexto y de su realidad la vive de distinta forma y tiene distintas historias. Al final de cuentas y con el paso de los años nos daremos cuenta que esta pandemia está hecha también de relatos, distintas visiones, distintas formas de encarnar esta situación desde muy distintos contextos. A nosotros nos gustaría saber un poco más sobre cómo están viviendo su situación, cada uno desde el lugar en el que viven y desde la situación en cómo lo están pasando. Déjenos en la caja de comentarios sus opiniones, sus historias, sus relatos, estaremos muy gustosos de leerlos y de compartirlos. De esta manera quiero concluir este video especial del equipo Caburé, deseándole lo mejor, mandándoles un abrazo afectuoso. Esperemos que esta situación pase pronto y que todo sea para mejor. Un saludo para todos, nos vemos pronto.